Hoy vamos a hablar sobre la enseñanza y el aprendizaje de la historia en la educación básica y el desarrollo de competencias sociales y cívicas. Para comenzar, hablaremos sobre el enfoque de la enseñanza de la historia, las corrientes historiográficas, la planeación de actividades de aprendizaje, las estrategias y recursos didácticos para enseñanza y el aprendizaje de la historia y el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la evaluación del aprendizaje y de la enseñanza. El enfoque de la enseñanza y de la historia y el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Actualmente se centra en promover aprendizaje efectivo que les permita a los alumnos desenvolverse en la sociedad en que les tocó vivir, evitar prácticas tradicionalistas como la memorización de nombres y fechas. La intención actual es la de despertar la curiosidad y favorecer el desarrollo de habilidades, valores y actitudes. Se pretende fomentar el pensamiento crítico y el creativo, ya que no son contrarios sino complementarios. Analizar las sociedades del pasado y adquirir elementos para comprender el presente. El pensamiento histórico debe estar al servicio de la ciudadanía. Para tal fin, sería necesario orientar nuevas propuestas de competencias de pensamiento histórico y creativo capaces de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de historia, así como incluir nuevos análisis sobre enfoques metodológicos de destrezas, habilidades y específicas de pensamiento histórico, propiciando así una enseñanza realmente significativa. Las corrientes historiográficas. Para comenzar tendremos el positivismo, que prevaleció durante los últimos años del siglo XIX y alcanzó parte del siglo XX. El conocimiento histórico adquirió un rango de certeza y verdad incuestionable. El historicismo surgió como reacción al positivismo y su pretendida objetividad. Considera que el positivismo carece de sustento, pues pierde de vista a los sujetos conocentes sus valores y creencias. El marxismo, en el siglo XX, representó un cambio significativo. Los hechos del pasado se estudiaron a la luz del análisis económico, pero pretendió explicar también los cambios en la estructura social en un proceso de larga duración. La actual historiografía profesional, surgida a partir de la segunda mitad del siglo XX, se caracterizó por el fortalecimiento de distintos campos de análisis, la especialización y el uso de diferentes métodos que la distinguen. El campo pedagógico también ha observado constante renovación, tanto en el campo de la historia como el de la psicopedagogía nos han llevado a hacer un replanteamiento del tipo de historia que debe enseñarse. El estudio de la historia en las aulas de educación básica debe promover una visión integral del estudio de los hechos y procesos históricos a través de 4 ámbitos de estudio. A. El económico. La manera en que los seres humanos se han relacionado a lo largo de la historia para producir, intercambiar y distribuir sus bienes. B. El social. Las distintas formas en que los grupos humanos se han organizado en relación con la dinámica de la población, aspectos de la vida cotidiana y características, funciones e importancia de diversos grupos en las sociedades a lo largo de la historia de la humanidad. El político. Las transformaciones de las distintas formas de gobierno, leyes, instituciones y organización social de los pueblos a lo largo del tiempo. Y el último, el cultural. La manera en que los seres humanos han representado, explicado y transformado el mundo que los rodea. Se ha procurado seleccionar aspectos relacionados con creencias, manifestaciones populares y religiosas, así como la producción artística y científica de la época determinada. Asimismo, se debe propiciar el desarrollo de 3 competencias fundamentales para el aprendizaje de la historia: la comprensión del tiempo y espacio histórico, el manejo de la información histórica y la formación de una conciencia histórica para la convivencia, que a continuación explicaremos. Trabajar con el tiempo histórico representa una dificultad para el docente debido al manejo de las convenciones
en la medición del tiempo. En el caso del concepto del espacio, su manejo no debe limitarse a la localización del elemento en un mapa. Cuando pensamos en habilidades, la historia formativa nos lleva a fomentar en los alumnos su capacidad crítica y reflexiva frente a las fuentes de información. La tercera competencia para la enseñanza de la historia es la formación de una conciencia histórica para la convivencia. Competencias para el aprendizaje de la historia que se han analizado y relación dialéctica que hay entre ellos. Podemos apreciar cómo las competencias para el aprendizaje de la historia están relacionadas entre sí. La comprensión del tiempo y el espacio históricos se utilizan para la adquisición del conocimiento histórico. Se deben trabajar nociones temporales y espaciales para la comprensión de un contexto histórico. Esto se utiliza para el manejo de la información histórica. El manejo de la información histórica a través del trabajo con el uso de fuentes permitió hacer el análisis, la interpretación y contrastación de las mismas para adquirir o fortalecer un conocimiento histórico sobre el hecho o proceso determinado. Esto a su vez, y el fin último, es la formación de una conciencia histórica para la convivencia. Fomentar el conocimiento histórico a través del manejo de información permite que los alumnos comprendan el porqué de las acciones de los seres humanos de una época determinada, el tipo de valores y actitudes de una sociedad y que sientan empatía con el acontecer del pasado, de tal manera que los alumnos fortalecen su sentido y pertenencia a la sociedad en la que viven, lo cual les hace comprender de manera más precisa el manejo de la información histórica y a su vez la comprensión del tiempo y el espacio histórico. Por último, quería añadir que la experiencia del trabajo docente en conjunción con las competencias permite identificar las metodologías y conceptos fundamentales de la historia para así transmitirle a los alumnos los conocimientos, habilidades y actitudes que requieren la formación del pensamiento histórico. La planeación de actividades de aprendizaje. La planeación es una herramienta eficaz para el trabajo, ya que permite optimizarlo y tener mayor certeza de que habrá un aprendizaje significativo de la historia. Es conveniente concebir que la enseñanza de la historia implica crear nuevas formas de trabajar y organizar los contenidos. La unidad didáctica es entendida como conjunto de estrategias, actividades de aprendizaje y evaluación que se estructuran y organizan para alcanzar los propósitos de aprendizaje, los cuales se integran con los siguientes elementos: propósito del bloque de estudio, contenidos a abordar, aprendizaje esperado para tomar en cuenta lo que se evaluará, estrategias para el trabajo, dosificación de los temas y recursos a utilizar. La planificación debe promover a través del trabajo con los contenidos la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades para el manejo de la información y la adquisición de valores y actitudes. El docente juega un papel indispensable, ya que se convierte en la pieza angular para que todos los procesos se puedan llevar a cabo. Por este motivo, entendemos que resulta fundamental la formación continua, así como la asunción de nuevos retos educativos que pasan por el uso de unos recursos novedosos al tiempo que se ofrecen al alumno un abanico de posibilidades de aprendizaje. Trabajar los aprendizajes que se requieren a lo conceptual implica que el alumno hace uso de los conceptos para explicar por sí mismo su contexto. Los aprendizajes procedimentales son los que conducen al saber hacer y se manifiestan cuando el alumno los lleva a la práctica. Por último, los aprendizajes actitudinales permiten saber qué piensan y qué valoran realmente los alumnos. La secuencia didáctica debe contar con 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. En el inicio de la clase se requiere establecer el diálogo interactivo con los alumnos para rescatar su conocimiento previo. Se pueden hacer uso también de recursos como imágenes que permitan al alumno tener referentes para que sepan a qué se alude
a esa época distinta. El tipo de actitudes en las personas, el paisaje, la forma de vestir, etc. El maestro puede plantear algún dilema, preguntas detonantes o también mostrar algunos esquemas con los puntos centrales que se trabajarán en la clase para que los alumnos cuenten con una visión del tema y lo registren en su cuaderno. En el desarrollo se llevan a cabo actividades para que los alumnos adquieran y refuercen los conocimientos del tema a través del desarrollo de habilidades que les permitan el manejo de la información histórica. De acuerdo con el nivel que se trabaja, se pueden implementar actividades como talleres artísticos, elaboración de líneas del tiempo, mapas históricos, esquemas y el análisis de un vídeo considerando un guión de observación, lectura e interpretación de fuentes escritas, elaboración de guiones teatrales, trabajo con páginas o presentaciones electrónicas en el aula de medios. Finalmente, para el cierre se lleva a cabo la retroalimentación del trabajo realizado con la presentación de los productos obtenidos. En esta parte de la secuencia es importante que los alumnos lleguen a conclusiones de por qué fue importante el trabajo realizado sobre el tema visto en clase y qué repercusiones puede tener para su vida. La unidad didáctica puede trabajarse de tres formas. La primera manera es por la actividad. Se plantea para una o más sesiones. La segunda por procedimiento. Se plantea para varias sesiones y se organiza a través de diferentes actividades que nos lleven a demostrar el procedimiento a los alumnos para que se vayan familiarizando. Es conveniente trabajar en equipo para que vayan apoyándose con los compañeros y después trabajen de forma individual. Finalmente, se les pide la elaboración del producto. La tercera manera es por proyecto. Este se plantea por bloques y considera varias etapas. La primera etapa es el diseño, considerando los contenidos y los intereses de los alumnos. La segunda etapa es la organización. Es importante considerar el tiempo en que se instrumentará el proyecto, los recursos y que se requieran en la metodología. La última etapa es la conclusión. La presentación de los productos obtenidos considerando el conocimiento histórico adquirido, el manejo de información a través de la interpretación, el análisis de la fuente, así como los valores y las actitudes y las reflexiones reflejadas en el trabajo. La evaluación se debe concebir como un proceso que parte de un diagnóstico, el cual se alimenta con información de los alumnos, de la escuela y del propio docente. Pero ampliaremos esta información más adelante. Además, es necesario que el docente reflexione acerca de esta información para mejorar su práctica e ir haciendo ajustes cuando sea necesario. Ahora hablaremos de las estrategias y recursos didácticos para la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Las estrategias y recursos son el conjunto de decisiones programadas para que los niños y jóvenes adquieran determinados conocimientos o bien desarrollen actividades y actitudes. En una estrategia están involucrados procedimientos y acciones que permiten concretar una tarea particular de aprendizaje. El docente debe realizar un diagnóstico que le permita conocer el grado de conocimiento histórico con que los alumnos llegan al curso. Se le llama evaluación inicial, así como las habilidades que han desarrollado y sus estilos de aprendizaje, para así definir un propósito de aprendizaje. Para enseñar historia en forma significativa, es necesario partir de estrategias y del uso de recursos que permitan acercar a los alumnos al conocimiento histórico a través del manejo del tiempo convencional para dar paso al tiempo histórico. Es conveniente plantearles cuestiones que les sean cotidianas, en las que vayan involucrando tanto el acontecimiento de su vida personal como el que acontece en su ciudad, en el país o en el contexto internacional. Hacer uso de estrategias que favorezcan comprender el tiempo y el espacio históricos.
remite a recursos como las líneas de tiempo y esquemas cronológicos para desarrollar la noción de tiempo histórico. Con la línea de tiempo se ejercitan el uso de las medidas convencionales de tiempo como años, lustros, décadas, siglo, milenio y la representación y significado de los términos AC y DC. Los mapas son un apoyo para desarrollar la noción del espacio. A través de su lectura e interpretación se pueden obtener y organizar la información histórica y describir relaciones espaciales y acercarse a comprender por qué un evento se produce en un lugar específico. Trabajar el aspecto valorativo. Implica generar la empatía en los alumnos por los sujetos del pasado. Pueden emplearse estrategias que utilicen juegos de simulación que reproducen o representan de forma simplificada una situación real o hipotética. Para valorar el legado que ha dejado el pasado en el presente, se pueden implementar también estrategias que contemplen las visitas a museos, que acerquen a los alumnos a objetos de otras épocas. Las estrategias, los procedimientos y los recursos son herramientas que el docente debe optimizar para auxiliarse en la creación de ambientes de aprendizaje que favorezcan la enseñanza de la historia. Estas herramientas son innovadoras cuando cumplen con eficacia el poder de recrear situaciones de aprendizaje que sean atractivas para los alumnos. Sobre la comprensión del tiempo histórico y el concepto de cambio a partir de recursos como las fuentes icónicas. La historia y el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Todas estas herramientas no producirán mejoras educativas si no se emplean en la línea de la construcción colaborativa del conocimiento. La brecha entre escuelas y la sociedad. La escuela siempre va detrás de la sociedad. Así es conocido el evidente desfase entre el uso de las TIC que tiene lugar a nivel general de las diversas actividades económicas y sociales cotidianas y el que se hace en los centros escolares. La resistencia al cambio, las características de un modelo educativo tradicional propio de la sociedad industrial, el miedo a la pérdida de control sobre el proceso por parte del profesorado, su falta de dominio de las TIC, el tiempo extra de la dedicación exigida, los cambios que ello puede suponer en el papel del profesor, la gran velocidad a la que se producen los avances tecnológicos sin que haya tiempo para reflexionar sobre las posibilidades y consecuencias de su introducción en el aula, dificultan la integración. La tecnología domina todos los ámbitos, pero en el educativo la penetración tecnológica ha sido más escasa y desigual, quedando patente la poca innovación que se detecta en la escuela. Esta enorme brecha entre la actitud social y el entorno escolar se puede explicar por la existencia de múltiples dificultades y problemas, algunos de los de carácter financiero y educativo, pero otros mental y cultural. Tecnología o metodología. Las TIC como herramienta de cambio metodológico. El planteamiento es emplear los medios informáticos como componentes del proceso didáctico. Deben estar integrados en el conjunto de la labor docente. Internet no es la panacea didáctica, pero es una herramienta que debe facilitar al alumnado el aprendizaje y al profesorado la preparación de clases actualizadas y motivadoras. Las TIC pueden proporcionarnos el pretexto para iniciar cambios metodológicos y también, por supuesto, ser herramientas útiles que impulsen una notable y valiosa mejora en el aprendizaje del alumnado. Internet debe utilizarse para apoyar ambientes de aprendizaje constructivistas porque sirve para procesar información, promover el pensamiento abstracto y se puede orientar a la solución del problema. Todo eso exige otra manera de enfocar la clase, de estar en ellas, de dirigir y coordinar el trabajo del alumnado, de corregir los ejercicios
y valorar la adquisición del conocimiento. La figura del profesor y el rol docente pueden cambiar con las TIC. El profesor no será el único dueño del conocimiento, sino un facilitador en la búsqueda del mismo. Las TIC nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades metodológicas, como son el aprendizaje distribuido. El conocimiento ya no está solo en el libro de texto o en la exposición del profesor. El alumnado accede a nuevas fuentes de información, nuevos materiales didácticos, etc. El aprendizaje entre iguales. Los estudiantes aprenden entre ellos mediante debates, colaboración web, encuentros virtuales, foros, chats, etc. Aprendizaje autónomo por indagación y proyectos. Mediante el aprendizaje basado en problemas, proyectos o estudios de casos, utilizando los recursos en la red, con participación y orientación del profesorado. Aprendizaje colaborativo y cooperativo para crear ambientes de aprendizaje colaborativo sin fronteras. Construir conocimiento mediante el apoyo al alumnado con dificultades, así afianzan y refuerzan sus conocimientos. Estrategias de simulación. Por medio de herramientas interactivas se pueden recrear un acontecimiento-proceso. Enseñanza en colaboración. Gracias a foros, listas de distribución, redes, etc. El profesorado intercambia ideas, informaciones, opiniones, experiencias, trabajos y enlaces. Finalidades, estrategias de actuación y aplicaciones didácticas innovadoras para la enseñanza de la historia. Las redes educativas temáticas son las nuevas unidades básicas de un innovador sistema educativo. No solo transforman el acceso a la información y a las comunicaciones, sino que también optan por nuevos métodos de memorización, de diversión, de acción y de expresión de las emociones. Los distintos recursos TIC aplicados a las enseñanzas de la historia permiten favorecer los procesos de reelaboración y apropiación crítica del conocimiento como herramienta que va a facultar al alumnado para el acceso al conocimiento de forma diferente a la tradicional. En general, se puede afirmar que en la era del Internet siguen vigentes como objetivos de la enseñanza de las ciencias sociales lo siguiente: favorecer la identidad individual y cultural, así como la comprensión de las fuerzas que mantienen integrada a la sociedad o a la que dividen. Incluir la observación y la participación en la escuela y la comunidad. Formular preguntas y entrar en acción ante cuestiones cruciales. Preparar al alumnado para tomar decisiones basadas en principios democráticos. Promover la implicación del alumnado en asuntos políticos. En definitiva, la enseñanza de la historia debe impulsar aspectos básicos del razonamiento de los estudiantes, como el pensamiento crítico, la organización de la información, la argumentación, la toma de decisiones y la solución de problemas. La web 2.0, la tecnología wiki y las redes sociales aplicadas a la enseñanza y al aprendizaje de la historia. La web 2.0 es una nueva manera de enfocar el uso de Internet por los internautas. Está caracterizada por tratar de construir una Internet más social, más participativo, que busca usuarios activos que colaboren y enriquezcan el ciberespacio. La tecnología de la web 2.0 puede utilizarse como uno de los factores básicos de la innovación educativa, ya que puede tener efectos positivos en cuanto a aumentar la autonomía del estudiante. El aprendizaje colaborativo, la eficiencia pedagógica son instrumentos que rompen con la jerarquización y con la unidireccionalidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. La web 2.0 utiliza la red, destacando su forma más social y comunicativa, ya que proporciona intercambios interactivos, siendo el usuario el creador de los contenidos, que desea poner a disposición de otros usuarios, quienes a su vez pueden compartir también su información. La web 2.0 tiene como fundamento una actitud que nos lleva a utilizar la red de manera colaborativa y participativa. También los blogs y las wikis son las herramientas más usadas desde el punto de vista didáctico.
Los blogs se diferencian de una web personal en que se escriben día a día. Se combina con reflexiones personales y algunos apuntes profesionales. Son útiles para la distribución de contenidos curriculares, para la comunicación en el aula, y para el trabajo colaborativo. Ofrecemos algunas direcciones interesantes para motivar su creación, así como ejemplos de blog de profesores, en el documento que proporcionamos dentro de la fuente bibliográfica. Las wikis son espacios online para la elaboración de contenidos colaborativos. Pueden ser visitadas, editadas y modificadas por cualquier persona. Las wikis se caracterizan por el acceso libre y la edición de información. El conocimiento puede ser recibido por todos los usuarios de la red, quienes a su vez pueden controlarlo y manipularlo. La diferencia entre las wikis y los blogs radica en que los blogs suelen tener un titular, que escribe noticias y consideraciones, y donde los visitantes solo pueden dejar comentarios, mientras que las wikis están abiertas a que todas las personas autorizadas participen, amplíen y modifiquen sus páginas. Por último, las redes sociales también pueden aplicarse en la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Al mismo tiempo que los grupos forman parte del aprendizaje formal en sí mismo, son comunidades prácticas propias del aprendizaje informal. Por lo tanto, la red social educativa permite un acercamiento inusual entre ambos tipos de aprendizaje, con las ventajas que ello conlleva para incrementar la eficacia del aprendizaje de los estudiantes. La evaluación del aprendizaje y la enseñanza. La evaluación del aprendizaje y de la enseñanza se considera como un proceso continuo y personalizado, que desde luego debe ser congruente con los propósitos. Todo proceso de evaluación educativa debe considerar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, así como el avance de cada alumno. Esta información se puede obtener a través de diversos tipos de evaluación: la diagnóstica, la inicial, la formativa y la permanente. La formativa o la permanente y la sumativa o acumulativa. La evaluación inicial permite conocer el punto de partida y el saber de los alumnos, sus conocimientos previos. De esta manera, se conocen las dificultades, la comprensión o el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes. La evaluación formativa tiene un carácter permanente durante el ciclo escolar y permite hacer una valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta forma, el profesor está en posibilidades de identificar las deficiencias en el aprendizaje y al mismo tiempo podrá tomar decisiones oportunas. La evaluación sumativa se realiza al término de una etapa del proceso de enseñanza y aprendizaje, la acumulación de procesos y productos durante el ciclo escolar. Al tomar en cuenta estas formas de evaluación, el papel docente será centrar su atención en comprender qué y cómo están aprendiendo sus estudiantes, en lugar de centrarse en lo que él enseña. La evaluación implica que se debe evaluar el proceso de enseñanza y la práctica docente, no solo a los alumnos, y por tanto no se debe considerar como un acto final. Comprender sobre qué se evalúa. Se han identificado algunos problemas que presentan los alumnos al ser evaluados en historia, ya que muchas veces no comprenden para qué estudian, ni lo que la asignatura les aporta para su desarrollo académico. Conviene que el docente explique de manera sencilla el sentido de estudiar historia y sus propósitos de aprendizaje. Buscar que los alumnos encuentren empatía con el pasado, así el conocimiento histórico podrá adquirir una dimensión distinta. También se puede ejemplificar y reflexionar sobre cómo los aprendizajes de la asignatura de la historia se relacionan con otras asignaturas. Es necesario comentar a los estudiantes los propósitos de cada bloque o actividad, señalando que los temas requieren de diferentes habilidades, actitudes y conocimientos históricos a desarrollar, así
como explicar las competencias que se esperan lograr a lo largo del curso. Como referente para la evaluación, se debe tomar en cuenta algunas actividades y aprendizajes como las siguientes. Materiales gráficos, líneas del tiempo, mapas gráficos, estadísticos, imágenes y fotografías, a partir de los cuales los estudiantes se sitúen en la duración de un proceso o periodo. Fuentes escritas, como libros, documentos, periódicos o revistas. Visitas a museos, locales, sitios y monumentos históricos de la comunidad, espacios donde se enseña y se aprende. Exposición, escrita, oral o gráfica, en la que pongan en práctica sus habilidades para la presentación de los resultados de alguna indagación, sus conclusiones sobre el tema o los argumentos que sustentan ideas. Uso de la tecnología de la información y la comunicación, tarea en la que los alumnos muestran sus conocimientos, habilidades para la búsqueda y la selección de información histórica sobre los diversos temas. Por último, también se pueden utilizar los proyectos. La actividad está sugerida en el tramo final del curso para integrar los conocimientos, las habilidades, las actitudes adquiridas o desarrollos a lo largo del ciclo escolar. Espero que les haya gustado nuestra presentación. Un saludo.